Amen. Amén. Good afternoon. Buenas tardes. We've been working on the line of Christ. Estamos trabajando sobre la línea de Cristo. So we've had quite a few, I don't want to call them distractions. Así que tenemos un par, no But quiero llamarle we've distracciones, pero we've put a few things in place colocamos algunas cosas en su lugar that become important as we review this history. que se tornan importantes a medida que vemos esta But I want historia. us to lock in today these 5 key waymarks. Pero yo quiero que nosotros veamos hoy en estos hitos 5 principales. So these 2 lines I've drawn up here Así que estas dos líneas que han sido dibujadas aquí, if we were to just remind ourselves si simplemente recordásemos about the lines in our history, sobre las líneas de nuestra historia, end of modern Israel. fin del Israel moderno. If we were to construct the end of modern Si Israel, nosotros fuéramos a construir el fin del Israel it moderno, would look the following. se vería de la siguiente manera. You would have 1989, Tendrías 1989, 2001, 2001, 2004, Dos- Sunday law, disculpen, ley dominical, close of probation, cierre de la gracia, second advent. segunda venida. That's the line of the 144,000. Esa es la línea de los 144,000. So when we are constructing the lines of the end of ancient Israel, Así que cuando nosotros estamos construyendo la línea del antiguo Israel, we're constructing for the end of ancient Israel this large reform line. estamos construyéndola a partir de esta línea de reforma de los Then- 144,000, esta línea de reforma más grande. Entonces, What we do with the line of the 144,000 lo que nosotros hacemos con la línea de los 144,000 is that we see that there are these other groups. es que nosotros vemos que están estos otros grupos. This is 144,000 Estos son los 144,000, plowing, early rain, latter rain, harvest. arado, lluvia temprana, lluvia tardía, cosecha. And what we now understand Lo que ahora entendemos is that you have fractals. es que tienes fractales. What we mean by that Lo que quiere are decir these eso smaller patterns. es que son patrones más pequeños. So you have 1989 Así que aquí tienes to 1989. when? ¿Hasta dónde? Panium. Panium. Because in here Porque aquí is 2019 este es 2019 and y 2021. este es 2021. So you have this other group, Así que aquí tienes este otro the grupo, priests. los sacerdotes. So we can see there are 4 key waymarks. Así que podemos ver que hay 4 hitos principales. This is the 5 line hitos of the principales priests. It en la fits línea de los into this sacerdotes. 144,000 model. Encaja en este modelo de los 144,000. So we have the priests, Así que tenemos a los early rain, sacerdotes. plowing, early rain, latter rain, harvest. Arado, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. Then we have the Levites, Luego tenemos a los levitas, 2001, 2001, time of the end, tiempo del fin, through to the Sunday law. hasta la ley dominical. And they have Y ellos tienen the same model. el mismo modelo. Plowing, early rain, latter rain, harvest. Arado, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. That's the Levites. Esos son los levitas. And then the Nethinims Y luego los netineos, from 2014 desde 2014, through to the close of probation. directamente hasta el So cierre is de la everyone gracia. okay with that? Así que todos están de acuerdo con eso, That this is our model? de que este es nuestro modelo.
groups. 4 grupos. 144,000 144.000 priests, Levites, Nethinims. sacerdotes, levitas y netineos. We all okay with that? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? So what we end up having Así que lo que nosotros terminamos teniendo is this harvest on the line of the 144,000 es esta cosecha en la línea de los 144.000. is harvest number 4, Esa es la cosecha número 4. because we have harvest Porque aquí tenemos cosecha 1, 1, harvest 2, cosecha número 2, harvest 3, cosecha 3 harvest 4. y cosecha Does 4. that make sense? ¿Eso tiene sentido? We have 4 groups, Son 4 grupos, 4 layouts of this agricultural model, 4 niveles en este modelo de la and agricultura. if we were to erase everything else, Y si nosotros fuésemos a we could borrar just see todo lo demás, that we have pudiésemos ver 4 successive harvests. de que tenemos 4 cosechas sucesivas o If we were continuas, to bring that seguidas. up to our top line, Si eso tú lo fueses a traer a nuestra línea de arriba, harvest 1, esto sería la cosecha 1, harvest 2, cosecha 2, harvest 3, cosecha 3, harvest 4. cosecha 4. Does that make sense? Eso tiene So we've sentido. entered into harvest, Así que estamos entrando en la cosecha. and the different groups, Y los diferentes grupos, this time of trouble, this harvest, este tiempo de angustia, esta cosecha, is going to take us all the way from 2019 nos va a tomar directamente desde 2019 to the second advent, hasta la segunda venida. because we are now here. Porque nosotros nos encontramos aquí. We've entered into this time period. Estamos entrando en este periodo de tiempo. So we have these 4 groups, Así que tenemos estos 4 grupos. and I don't want to keep calling them priests, Levites, Nethinims. Y yo no quiero seguirles diciendo sacerdotes, levitas y I netineos. just want to call them 1, Yo solamente quiero llamarles 1, 3, 2, and 3 4. y 4. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3 y 4. And there's a first harvest, second harvest, third harvest, fourth harvest. Entonces, primera cosecha, segunda cosecha, tercera cosecha, Is cuarta that all cosecha. okay? ¿Está todo eso bien? That's just taking an element from these reform lines, focusing on an element. Esto solamente haciendo enfoque en un solo elemento. So what we are doing Así que lo que estamos haciendo is we're taking this model es que estamos tomando este with modelo these 4 harvests, con estas 4 these cosechas, 4 groups, estos 4 and grupos, taking that to the end of ancient Israel. y llevar ese concepto al This is the antiguo end of Israel. modern Israel. Este es el fin del Israel We moderno. want to apply this exact structure to the end of ancient Israel. Nosotros queremos aplicar exactamente esta misma estructura al fin del And when Israel you do antiguo. that, Y cuando tú haces eso, You start seeing a different picture, tú comienzas a ver una imagen diferente. because what we have tended to construct in the past Porque lo que nosotros hemos tendido a construir en el pasado were fractals. eran fractales. So we would say Así que diríamos the cross que la cruz is at the close of probation, es en el cierre de la and gracia. we meant here. Y hacemos referencia But there's a aquí problem. a este cierre. Pero hay un There's a problem problema. with that, Sister Kathy. ¿Cuál problema será ese, hermana Katy? Because it goes into a harvest afterwards. So it goes into a harvest afterwards. Porque tú You can't continúas have con una a cosecha después. cultivation, at that location. Tú I no mean, puedes, that way more at that location. tú no puedes This utilizar, is in a close of probation. tú no puedes colocar el Yeah. cierre de la gracia But, en ese marco en específico, en ese hito en específico, en esa I localización. didn't think the cross was Esto only no es un cierre de la gracia. 44,000. Sí, Neither pero do I. Yeah. I want to know why this Yo- doesn't make sense to you. yo no considero que eso tenga sentido. 'Cause you've already said that it Yo doesn't tampoco make considero sense. que eso tenga sentido. I want people to see why. Yo quiero que las personas vean por qué eso no tiene sentido. ¿Ok?
Yo no estoy preguntando si eso tiene sentido, no solamente Sister quiero Catherine. hacerles entender a las personas el por qué. Hermana Katy, The message to the Gentiles doesn't go out el mensaje a after los the cross, gentiles right after the cross. no llega directamente a los gentiles Can después you de la repeat cruz. that? Sorry. ¿Puedes repetir eso? Disculpa. You don't go to the Gentiles Tú right no vas after a the los cross. gentiles You justamente don't go to después the de la Gentiles cruz. right after the cross. Tú no vas hacia los gentiles justamente después de la cruz. There's going to be a break, Allí va a haber una pausa and then they go to the Gentiles. y luego ellos van a ir a los So you're not going to the gentiles. Gentiles here either. Así que aquí tú tampoco vas a los gentiles. So you don't go to the Gentiles and you don't go to the Gentiles. Así que aquí tú no vas a los gentiles y tú no vas a los gentiles. So what's the problem with placing it here? Así que ¿cuál es el problema en colocar la cruz aquí? To go to the Gentiles after the cross. So after the cross, you're going to go to the Gentiles. Así que después de la cruz vas a ir a los Not gentiles. immediately, but No afterwards. inmediatamente, pero después. Does that, Sister Kathy? Hermana Katy, After the cross, después de la cruz, they're going to go to the Gentiles. ellos van a ir a los gentiles. In that whole history, En esa historia entera, you know the whole purpose is for them to take the gospel to the Gentiles, tú sabes que todo el propósito de ellos es llevar el evangelio a los gentiles and they do that after the cross. y ellos hacen eso después de la cruz. So after Daniel 12:1, Así que después de Daniel 12:1, there's nobody to go to. no hay más nadie a quien ir. So the cross, Así que la cruz it has to be back here. tiene que estar aquí atrás. And Sister Catherine said, Y la hermana Catherine dijo they don't go to the Gentiles straight after the cross. que ellos no van hacia los gentiles inmediatamente después de So la the cruz. cross can't be here. Así que la cruz, She said they go no to the puede church estar first. aquí. I think you said that. ella dijo, But they don't tienen que even go to ir the primero church a la straight away. iglesia. Pero incluso ellos no van a la iglesia inmediatamente. So the cross can't be here. Así que la cruz tampoco puede ubicarse aquí. So where is the cross, Sister Así Cat? que ¿dónde es que se ubica la cruz, hermana Katy? Aquí, So can you 2019. put the cross at a close of probation? Así que sí, tú puedes colocar la cruz en un cierre de la gracia. Yes, on a fractal. Sí, en un fractal. So it's a close of probation Así que es un cierre de la gracia for one group, para un grupo, but it's not Daniel 12:1. pero no es el cierre de la gracia de Daniel 12:1. Does everyone, Brother Roland, does that make sense? Hermano Roland, ¿eso tiene sentido? It makes Sí. sense. Does that make sense, Brother Jim? ¿Eso tiene sentido, hermano Jim? Not really. It kind of Dice, no realmente, So un in poco. past history, Así que en la historia pasada, we used to put the cross at the close of probation nosotros sometimes. solíamos colocar la cruz en el cierre de la gracia, en alguna But when oportunidad. you do this whole history of Christ, Pero cuando tú haces toda esta historia de Cristo, not to try and make these waymarks, no intentando hacer estos marcos, but you have the cross, pero que tú tienes la cruz and then you have this break, y luego aquí tú tienes esta and pausa then they take the gospel, y luego llevas to el the Jews. evangelio a los judíos and then they take the gospel y luego llevas el evangelio to the a Gentiles. los gentiles. So if we were to bring this history up here, Ahora, si nosotros fuésemos a traer esta historia aquí arriba, we'd be saying that after Daniel 12:1, estaríamos diciendo entonces que después de Daniel then 12:1, we must have a break, entonces debemos de tener una pausa and then after Daniel 12:1, we take the message to Adventism and the world. y luego después de Daniel 12:1, después de esa pausa, llevaríamos el evangelio a los judíos y luego al mundo, a la iglesia y So después the al mundo. cross perdón. can't be Daniel 12:1 Así que la cruz no puede ser Daniel because 12:1, first of all, porque primero que the nada, gospel to the Gentiles, el evangelio a los gentiles, are you comfortable with seeing that as the Sunday law? ¿tú estás cómodo con ver eso en la ley dominical? First the church Primero la iglesia and then the world. y luego el mundo. So this taking the gospel to the Gentiles
Así que este Is here. llevar el evangelio a los gentiles And se then you encuentra have aquí. the gospel back to the Jews, Y luego tú tienes que llevar el evangelio directamente a los which we mark gentiles. as Panion. Nuevamente, lo que es And then eso you have está this marcado en break. Panion, They don't take the gospel back to the Jews immediately. pero ellos tienen una pausa en el medio. Ellos no van a llevar inmediatamente el break. evangelio a los judíos. Y esta es la So the pausa. cross, Así que la cruz, in its primary application, en su aplicación principal, cannot be put anywhere forward of 2019. no puede ser colocado en un punto más allá de 2019. Is that okay? Eso está Mr. bien, Sue Ellen? hermana Does Sue that Ellen. make sense? ¿Eso tiene sentido? Yes. Does that say break? Break, yes, it's a terrible K. Sí, ¿qué dice allí? Break. Sí. So the cross, Así que la then cruz, you have, we're going to discuss the time period after the cross, vamos a discutir el periodo de tiempo because después as de you la might cruz, imagine, that's where we are. porque ya ustedes se pueden It imaginar que becomes allí es very donde nosotros important to nos know where we are encontramos. in that history. Y se torna muy importante conocer dónde nosotros nos encontramos en nuestra historia. Then the gospel back to the Jews, Luego el evangelio de regreso a los judíos. and then to the Gentiles or Y the luego a world. los gentiles o el mundo. So the cross, Así que la cruz it can't be placed at this close of probation, Daniel 12:1. no puede ser colocada en este cierre de la gracia de Daniel 12:1. Sister Kathy. Hermana Katy. 144,000. Are the dates 2019 and 2021 2019 y On the 2021 en la fractals línea de, a nivel de fractales son different waymarks than what they would diferentes be up hitos there on the big a line? los que serían allí arriba en la línea mayor. So up there on the Así que 144,000, allá arriba is en la that línea de los increase of 144.000, increase of knowledge and la cruz sería el inicio del formalization aumento de on the big conocimiento line, and then on y la the formalización fractal we have our en la other. línea mayor, pero a Yes. nivel de fractales nosotros tendríamos otro sentido. And what line allows you to do that? ¿Y qué línea te permite hacer eso? Increase of knowledge, formalization, test. Aumento de conocimiento y la formalización del mensaje y luego la prueba. So we don't have many of them that allow us to do that. Así que no tienes muchas líneas que te permiten hacer eso. Oh, the wars? No. En las guerras, no. Repeating pattern? El What were the patrón wars built repetitivo. upon? ¿Sobre qué fueron construidas las guerras? Acts 27. Acts Hechos 27. 27. Got Hechos there. 27. Eventually, I would get there. It's good we have many. Yeah. See where you're going. So Acts 27, Así que Hechos 27. when we do this second line of Alexandria, Cuando nosotros hicimos esta segunda línea de it's going to show Alejandría, 911 te va a mostrar el 911, is Euroclidon. te va a demostrar que el 911 es The east el wind. Euroclidón o el viento oriental. There's history there. Y luego esta historia allí It takes us from 911 to Sunday law, nos lleva del 911 a la ley from the dominical. storm of Euroclidon to shipwreck. Desde la And what are the two tormenta waymarks in here? hasta el naufragio. ¿Y cuáles son los marcos que están? ¿Cuáles Because son it's los hitos Acts que están en el 27 that medio? gives us this. Porque es So Hechos much of 27. what we now understand, nos if you da go back estos to Acts hitos. 27, it's embedded there. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos entender y que en Hechos 27 se encuentra involucrado eso. Back in Acts 27, De regreso a Hechos 27, what happens here? ¿qué ocurre aquí? Paul
Paul's message? Paul's message? El mensaje de Pablo, What part of it? perdón. To not leave the ship? ¿Cuál parte de ese mensaje? Que no So what salgan del verse are you navío. going to? Así que, ¿a qué versículo tú vas? What's the verse for this waymark? ¿Cuál es el verso para este hito? $21? 2021, 21? 21. He predicts this storm or shipwreck. He predicts the shipwreck. Él está prediciendo el naufragio. How does he know? ¿Cómo él lo sabe? The south? The south wind's back here. Oh. He was told. He was told. Who told him? A él se le dijo. ¿Quién se lo dijo? And An angel. Un ángel. So that Sister Kathy's right. That begins at verse 21. Así que la hermana Katy tiene razón. Eso comienza en el versículo 21. And you find that explanation in verse 23. Y tú encuentras esa explicación en el versículo 23. He says, "This night Y dice, an esta angel noche visited me un ángel me visitó and gave me this message. y me dio este mensaje. The message, El mensaje, the increase of knowledge, el aumento de conocimiento, is that you will be shipwrecked. es que ustedes serán, So the message este barco va a says naufragar. you will be Así que shipwrecked. el mensaje te dice de que tú vas a So naufragar. there's an increase of knowledge Así que tenemos este aumento de conocimiento about this waymark of shipwreck. sobre este hito del naufragio. And what's the date for this? ¿Y cuál es la fecha para esto? In application, in En la aplicación de nuestro tiempo. 2019? This is 2019. 2019. Esto es 2019. So you would expect Así que that in esperarías 2019 que en 2019 we would refine our understanding of what the shipwreck was, nosotros refinaríamos nuestro entendimiento sobre lo que sería el naufragio. which is all about the fall of republicanism, Es todo sobre la caída del republicanismo, the seventh kingdom, este séptimo reino, nationalism. nacionalismo. All of that is an understanding of what this shipwreck looks like. Todo eso está en el entendimiento de cómo se ve el naufragio. So we've experienced this. We've experienced this. Así que experimentamos esto. But over here, Pero aquí, what happens here? ¿qué ocurre aquí? So Paul is given the message, Así que Pablo va a dar el the mensaje, increase of knowledge, se le va a dar un mensaje, But el what is aumento he de lacking? conocimiento, pero ¿qué es lo que le falta? when? ¿Cuándo? And when is that given? ¿Y cuándo se le da eso? When they see land. Cuando ellos ven tierra. Sister Tamina, when was that? Hermana Tamina, ¿cuándo fue eso? 14th day of the first, was it the first month? 14th Día 14, day? día 14. th night, De la 14ª noche. 27. Hechos 27:27. What happened on the 14th night? ¿Qué aconteció en la 14ª noche? Different history. Historia diferente. Sister Aileen. Hermana Eileen, The message of Exeter. The message of Exeter. el mensaje de Exeter. El So mensaje de Samuel Exeter. Snow arrives Así que Samuel Snow llega on the 14th night to Exeter. en la 14ª noche a Exeter. This is increase of knowledge, formalization. Esto es aumento de conocimiento y Could formalización. also call it Boston Concord Exeter test. Nosotros también podemos llamar a eso Boston, Concord, So this Exeter is y prueba. Exeter, Y este es the Exeter, 14th night, es la 14ª the noche. doubling, Hay una the formalization of hay the una message, duplicación. It's the giving Eso es of una time. formalización del mensaje y se le está dando and tiempo there's a cry made.
y hay un clamor At que se midnight. hace a So medianoche. this is loaded with symbols. Así que aquí hay mucho simbolismo. Midnight, there's a Medianoche cry, hay un clamor, they're given the time, se les da el the tiempo, message is formalized that they were already given. el mensaje que ya se le había dado previamente es It's the formalizado, 14th night, es la 14ª which is noche, Exeter, lo cual es the Exeter, arrival of Samuel Snow, es la llegada de Samuel Snow and it's a doubling. y es una We duplicación, usually place at this waymark of Panium. lo cual usualmente nosotros colocamos eso en este So marco, it's en este Acts hito de Panem. 27 Así que en Hechos 27 that gives us these 4 waymarks from 9/11 to the Sunday law. nos da estos 4 hitos del 9-11 hasta la ley You're all dominical. okay with that? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? That was just another evidence for these 2 waymarks, increase of knowledge and Eso formalization. fue simplemente otra evidencia para estos dos hitos, aumento de conocimiento y la formalización. We've had an increase of knowledge about the nature of this waymark. Nosotros obtuvimos un aumento de conocimiento en cuanto a la naturaleza de But este lots hito. of people still have questions about the Sunday law, Muchas personas aún tienen preguntas sobre la ley dominical and I'm not troubled by that y yo no me siento preocupada por eso, because we are here. porque nosotros nos encontramos aquí. We are still in this history. We are not at the formalization yet. Nosotros aún estamos en esta historia, todavía no nos encontramos en la So we formalización. know that the current knowledge we have Así que nosotros sabemos que el conocimiento que actualmente is just manejamos what we're supposed to have at this time period. es solo el que nosotros se supone que debemos de tener Any en other este thoughts or periodo de questions tiempo. on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda al respecto? So are we all comfortable that this is the cross? Así que ¿estamos cómodos con ubicar la cruz aquí? They haven't gone back to the Jewish nation and they certainly haven't gone to the Gentiles. Ellos aún no han ido a los gentiles y ciertamente aún no han llegado hasta los gentiles. So in its Ellos aún no han primary llegado a los application, judíos, it's así que 2019. ciertamente tampoco han llegado a los gentiles. En su aplicación original esto increase of sería knowledge. 2019. Hay un aumento de okay? conocimiento. ¿Eso está bien? So what about October 22? Así que, ¿qué hay del 22 de octubre? We used to place October 22 here. Nosotros solíamos colocar el 22 de octubre aquí. What's the problem with placing October 22, 1844 at the close of probation? ¿Cuál es el problema en colocar el 22 de octubre de 1844 como el cierre de la gracia? We know it's a shut door. Nosotros sabemos que hay una puerta Because cerrada, it's a shut door, porque es esta puerta cerrada. place it at Daniel 12:1. Esta puerta cerrada nosotros la ubicamos en Daniel What's the 12:1. problem, Pero ¿cuál es el problema? Brother Roland? Hermano Roland, Weiß ich nicht. no lo So sé. October 22, Así que el 22 de octubre they're scattered. ellos son dispersados. So how long are they scattered? ¿Y por cuánto tiempo ellos son dispersados? They have here the 1843 chart. Ellos tienen aquí el diagrama de They go 1843. through this difficult time period, Ellos atraviesan por este just periodo de like the tiempo disciples after the difícil, cross. tal cual como los discípulos después de la And cruz. then in 1850, Y luego en el año 1850, ¿qué es lo que ellos hacen? Die zweite Karte entwickeln für die Missionsarbeit. El segundo diagrama es why are they doing hecho missionary work? para la obra misionera, porque If ellos this is the hacen close of probation. eso una obra misionera. Si este es el cierre de la gracia, Für die entonces ¿cuál es el für die punto Gemeinde, die Ende der Gnadenzeit. para la iglesia? Für die No, Gemeinde, Ende der disculpa. Gnadenzeit. Para la iglesia era el cierre de la gracia. For the church? Para la iglesia, Für die Milleriten. para los mileritas. So it's a close of probation, Así que es un like cierre the de la cross. gracia, tal cual como la cruz, but it's a close of probation for a specific group. pero es un cierre de la gracia para un grupo en específico. It wasn't, even if Christ had have come back in that time period, Incluso si Cristo hubiese vuelto en ese periodo de tiempo, October 22 was not Daniel 12:1.
22 de octubre no era Daniel 12:1. So October 22 Así que el 22 de octubre must be a shut door for a fractal. debe ser la puerta cerrada solo para un fractal, Because in 1850, porque en el año they go to the 1850 world. ellos van al mundo. So October 22 has to be back here. Así que el 22 de octubre debe estar de vuelta aquí. And I'm saying it's here. Y yo estoy sugiriendo que ese And here- aquí y aquí 34 AD es el año and 34 1850. y There that the 1850. gospel goes to the world. Allí es cuando el evangelio va al mundo. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? So when we think of these histories, Así que cuando nosotros pensamos if you were to sobre estas say, historias, si tú fueras a decir, go to the New Testament vayan al Nuevo and Testamento tell me y what is the díganme most important, significant waymark. cuál es el hito más importante y significativo. What does every good Christian say? ¿Qué es lo que diría cualquier buen It's cristiano? the cross. ¿Qué es la cruz? Everything centers around the cross. Todo se centra alrededor de la cruz. Everything else in that history would pale in comparison compared to the cross. Todo lo demás en esa historia se vería pálido en comparación So con the la cruz. cross Así que la cruz is the most important waymark. es el hito más If you were to go to importante. Millerite history Si tú fueras a ir a la historia milerita and say name the most important, significant waymark, y les preguntara y le dijeras, nombra el hito más importante y What would you significativo, ¿cuál tú nombrarías? ¿Cuál October dirías 22, tú? 1844. 22 de octubre de 1844. Sister Catherine. Hermana Catherine, October 22 22 de octubre, and the cross for 2019. tenemos la cruz If you y take them back to their 2019. original histories, Wenn wir sie in ihre originale Geschichte Si tú lo llevas hacia la you should historia be original, focusing on the big line, nosotros deberíamos de enfocarnos en la línea más where this is grande, 34 AD, donde esto sería el año 34, this is 1850, esto sería 1850, and the cross y and la October cruz 22 o 22 de octubre are this little waymark es este pequeño hito of concord. de Concord. So what's your justification Así que, ¿cuál es tu justificación to place so much emphasis on them? en poner tanto énfasis en ellos? That's what they were looking forward to. The Millerites were looking forward to. Porque eso era lo que los mileritas estaban buscando So the también el Millerites are 22 de looking forward octubre. to October 22nd, Así que los mileritas están buscando 22 de octubre, but that's because they have all these mistakes. pero es porque ellos tienen algunos pequeños Or a errores. mistake. ¿Cuál Geography. cuál era su error? La geografía. So they have a mistake, Así que ellos tenían un error, but even after that, pero incluso después de ello, if you go to Ellen White's writings, tú vas a los escritos de Elena White. this is the event she cares about. Este es el evento que a ella le importa. Go to Acts, Vayan a Hechos, the writings of Paul. los escritos de Pablo. All he cares about is the cross. Todo lo que le Cross is importa not es one la of these cruz. major 5 waymarks. Y la cruz no es uno de estos hitos principales. So why is the cross Así que, ¿por qué la so cruz significant? es tan, es tan It's importante? Concord. Porque es It's an Concord. increase of knowledge Es un aumento de in one conocimiento dispensation. en una dispensación. An increase of knowledge of 34. Un aumento de conocimiento hasta el 34. Things that point towards it, as well as October 22nd. So you have all the prophecies that point towards it. Así que tú tienes todas las profecías que Name one of them. apuntan hacia Anyone. atrás. ¿Alguien? Days, The 2300 days, Los 2300 días, the
2300 days, Los 2300. they end the 490 here. Los 2300 días no So you terminan have the aquí. midst of the week. Así que tienes la mitad de la semana, The end focus is here. pero el enfoque final es este. So even that prophecy will take you here. Así que incluso esa profecía te debería de llevar hasta allí. So I just want us to think about that, Así que yo solamente quiero que nosotros Because we're meditemos en going ello to- porque look at that later, vamos a revisar eso después, just briefly. solo brevemente. So just to come back to our original point, Así que solamente para retomar hacia nuestro punto original, we're looking at the big line, nosotros estamos viendo hacia la the línea end más of ancient grande, Israel. el fin When we del do Israel that, antiguo. Cuando nosotros When we hacemos eso, construct lines around the cross, cuando nosotros construimos líneas alrededor de la cruz, making it this major event haciéndola este hito principal, este hito or a time of test, más importante o it must be for a fractal, nuestra prueba, eso solamente puede ser aplicado a nivel not de for the nuestro line fractal, of the 144,000. no para la línea de los 144,000. So we have 4 harvests, Así que tenemos 4 cosechas, 4 groups. 4 grupos. So I just wanted us to remember Así que yo quiero que nos recordemos what we're actually constructing. qué es lo que de hecho to estamos make the point, construyendo. Y para hacer el punto, When we've applied waymarks before, we've called it the line of Christ. When we've constructed what we call the line of Christ, nosotros estábamos construyendo lo que llamamos la línea de Cristo. we're usually constructing a fractal. Usualmente, And I suggested that calling it the line of Christ contributed to that mistake. usualmente construimos eso alrededor de Because that fractales makes us want to put just Christ's life on this line. y yo considero de que llamar eso a la línea de Cristo The contribuyó a end of ese error. ancient Israel is a larger story Y el fin del antiguo Israel es una than historia just más the grande, days of Christ on más earth. larga, va más Then he allá de rested with los the días Holy de Spirit. Cristo en la tierra. Tenemos entonces el Espíritu And they took the Santo gospel to the descendiendo a Gentiles. la tierra y luego ellos llevan el Evangelio a los So these gentiles. 5 major waymarks. Así que tenemos estos 5 hitos principales. The time of the end is what waymark? El tiempo del fin es qué hito. Brother Carl? Hermano Carl, These 5 major waymarks, estos 5 hitos principales, end of ancient Israel. fin del Israel antiguo, This one. este, 4 BC. 4 antes de What Cristo. happened? ¿Y qué ocurrió? 4 vor Christus und was geschah dann? Nacimiento de Birth Cristo. of Christ. El nacimiento de Cristo. Birth of Christ. What happens at this waymark? ¿Qué ocurre en este hito? Birth of John the Baptist. Birth of El John. Why nacimiento the de birth Juan of el John? Bautista. ¿Por qué el nacimiento de Juan el Bautista? Because he was the first messenger. Because he's the first Porque él es el messenger. primer mensajero. Porque él He's es the el first primer angel. mensajero, él es el primer So the ángel. time of the end Así que el tiempo del fin is the arrival of the first angel. es la llegada del primer ángel. So the birth must be John. Así que el nacimiento debe ser de Juan. So your concept's correct. O sea, tu concepto es I correcto. just want to make the point Yo solamente quiero hacer el punto because Christ is so significant to us. porque Cristo es tan significativo We para center nosotros. everything around him. Nosotros centramos todo en derredor de Él. And I gave an example. Y ya yo di un ejemplo. Und ich habe davon ein Beispiel gegeben. We talk about Moses Hablamos sobre Moisés and y Joshua. Josué. And we call this the line of Y Moses. nosotros llamamos esto a la línea de Moisés. We have John Tenemos Juan, and we have tenemos Christ. a Cristo. And we call it the line of Y Christ. nosotros le llamamos la línea de Cristo.
We come to the Millerites, Llegamos al tiempo de los leaving them mileritas. aside for one moment. Vamos a dejar eso a un lado We por come un to our momento. line. Llegamos a nuestra propia línea. Wir kommen zu unserer Linie. We have Elder Jeff. Tenemos a Jeff. So if we're going to do this, Así que si fuéramos a then we hacer need to esto, call what is the line of the 144,000 entonces nosotros deberíamos llamar a lo que nosotros llamamos la línea de los 144.000, que es 1989, 911, ley dominical, cierre de la gracia y segunda avenida. Sonntagsgesetz, Ende der Gnadenzeit und zweite Wiederkunft. We need to call that the line of Elder Jeff. Nosotros entonces deberíamos de llamar a eso la línea de Jeff And Elder Jeff, y al anciano Jeff. he stopped being the leader here, Dejó de ser líder aquí Abwehrführer zu sein hier. and he left the movement y here. él dejó el movimiento aquí. This is not the line of Elder Jeff. Esta no es la línea de Jeff, Just like this is not the line of John. tal como esta no es la línea de Juan. This is 34 Este es el AD. año 34. John Juan is imprisoned here. es encarcelado He aquí dies here. y él muere aquí. This is not the line of John Esta no es la línea de Juan that goes to 100 AD. que llega hasta el año 100. If you want to make it the line of John, Si quieres hacerla la línea de Juan, it's a completely different John. es un Juan completamente The diferente. sister Tamina suggested Y la hermana Tamina sugirió, that would be John the Revelator, not John the eso Baptist. sería Juan el Revelador y no Juan el Bautista. So we look at these lines Así que vemos hacia estas líneas and we focus on Christ y nosotros nos enfocamos en Cristo, because he's God. It's the natural response. porque es Dios. He's God. Eso es simplemente la respuesta natural. But that's dangerous when we're trying to construct the whole reform line. Pero eso es peligroso cuando nosotros estamos intentando hacer This is the la línea arrival of the completa. first angel, Esa es la llegada del primer ángel, which is John. el cual es Juan. So when does the second angel arrive? Así que cuando llega el segundo ángel, Skipping that question, saltándonos esa pregunta, Brother Carl, hermano Carl, what's this way? now? este hito, Was wäre diese Wegmarke? The cross? la cruz, Sorry? disculpa, The cross? la cruz, la So cruz. what happens here? ¿Y qué ocurre aquí? Remember our line of the 144,000. Recuerda nuestra línea de los 144.000. What is it for the ¿Qué es 144,000? eso para los 144.000? You have 5 fingers. Tiene 5 dedos. So 34 and 34. For the 144,000. En la línea de los 144.000. you want? What's this way mark? ¿Qué es este hito? You know? Sunday El del law. medio, ley dominical. And the Sunday law, Y en la ley dominical, what changes ¿qué cambia with the message? con el mensaje? For the Jerusalem? For the Gentiles. Va para los gentiles. So it ends for the church Así que termina la iglesia and it begins for the y world. luego ahora comienza con el So if you mundo. go to the line of Así Christ, que si tú fueras a ir a la línea de Cristo, end of ancient Israel, el fin del Israel what's this antiguo, way mark? ¿cuál sería este hito? 34? Año 34. 34. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? What's this one? ¿Cuál es este? Was wäre diese Wegmarke? 70? 70. 70. 70. Why, Sister Elena? ¿Por qué, hermana Elena? Captivity? I'm not sure. Cautiverio, no estoy segura. ¿Qué ocurre en el año 70? Brother Jim, Hermano Jim, what
happens in 70? ¿Qué ocurre en el 70? Temple's destroyed. The El temple templo is es destroyed. destruido. El templo es destruido. So Ellen White lined that up. Had gone to a quote. Así que la hermana White alinea eso. Vamos a ir a una cita. Review and Herald, November 5, Review and Herald, 5 de noviembre 1889, paragraph 11. 1889, párrafo 11. And she lined this up with some other stories. Y ella alinea esto con algunas otras historias. She lined it up with Noah Ella lo alinea con la historia de Noé and the flood. y el diluvio. She lined it up with Lot Ella lo alinea con and the Lot, destruction of Sodom. la destrucción de Sodoma. And she lined it up Y ella lo alinea with the final history, con la historia final, the close of probation and the executive judgment. el cierre de la gracia y el juicio ejecutor. So in that quote, Así que en esa cita, she lines all of these up. ella alinea todas estas. Final close of probation, El cierre de la gracia final, destruction of Sodom, la destrucción de Sodoma, the flood, el diluvio, with 70 AD and the destruction con of el año, Jerusalem. con el año 70 y la destrucción de Jerusalén. And before each, Y antes de cada una de there was a ellas cry hay un clamor that said, "Come out of her, my que people. dice, salid de ella, pueblo mío, Come out of Babylon. salid de Babilonia, Come out of Sodom. salir de Sodoma, Come out of the world. salir del mundo, Come out of Jerusalem." salir de Jerusalén. There's this cry. Hay este clamor. And then begins the executive judgment. Y luego entonces comienza este juicio ejecutor. So what is this way, Mark? Así que, ¿cuál será este hito? Patmos, Patmos, which is the second advent. lo cual sería el segundo advenimiento, What year? 100 AD. año 100. So we have 4 of our 5. Así que tenemos 5. Lost. ¿Tenemos 4 o tenemos 5? Es una pregunta. We are told that. Ya habíamos dicho eso. Is it coming from the pioneers or Ellen White? I'm not sure actually. Okay. We'll find that for the next class. No estoy seguro realmente. Vamos a averiguar eso para la próxima clase. Everyone's just said it so often. Todos lo I dicen think it's solid. tan a menudo. Yo creo que es sólido. Sister Kathy? Hermana Katy. Do you- I was just going to say it is No, solamente quería decir across que, Christendom agreed to be 100. Come on. que estoy de acuerdo que sería el año 100. So we have 4 of our 5 primary waymarks. Así que tenemos What's this one? tenemos 4 o 5 hitos principales. ¿Cuál sería este? Tenemos 5 hitos principales. 27? Sería el año 27, hermana Katy. 27. So that's 3 people saying 27, which is baptism. Así que hay 3 personas Why? diciendo que sería el año 27, que sería el bautismo. ¿Por qué, hermana? Because the message is getting confirmed. The Porque divine being comes down. That's like old. en ese mensaje, en ese momento, el mensaje está siendo confirmado. Or it's the other day we read the quote where the 3 La dates otra are vez. established and the baptism was one, which they would have known from the 70 weeks prophecy. So they could have known the time of the baptism O sea, Sie hätten also die Zeit der Taufe wissen können. from the prophecy of the 70 weeks. ellos podían haber predecido el bautismo a través de Catherine, why la, did you say de la 27? profecía del 490. Ok, eso está bien. Así que, hermana Katy, porque tú dijiste año 27. That's when Jesus starts his ministry, and we lined it up with 9/11.
Jesus starts his ministry, we Porque line es it up with cuando, 9/11. porque es cuando Cristo comienza su ministerio y nosotros alineamos eso con el 9:11. Does Jesus start his ministry here? Jesús inicia su ministerio aquí, So he doesn't begin. si no What do you comienza, call begin? porque tú le llamas inicio. What do you mean by start? ¿A qué te refieres con inicio, con comienzo? It doesn't start No comienza. like healing and verbal teaching until later. But he devotes all of this time to God from that point on. So from this point on, Así que a partir de este what is his momento, career before this? ¿cuál era su carrera antes de esto? A carpenter. It's a carpenter. Carpintero. Era un So carpintero. after this, Así que después de you're esto, saying he's devoted. tú vas a decir que él es un devoto. Because you're saying he's left his old life behind and now he's on a new path. Porque tú lo que me estás diciendo es que él dejó todo lo que tenía en su vida atrás y ahora él So in está that siguiendo un sense, nuevo he's camino. begun. Así que en ese sentido ha So we comenzado. have to define what begun means. Ahora, tú lo que tienes que definir es qué fue lo que comenzó, qué es lo que significa comenzar. Because he's been a carpenter Porque aquí en esta historia atrás él era un carpintero and now he's going to begin y ahora él va a comenzar a different phase of his life. una faceta diferente de su vida. Sister Sue Ellen. Hermana Suelen, He's anointed to be a priest. él fue ungido para ser un The sacerdote baptism, en el bautismo. he's 30 years old. Tiene 30 años. And the prophet said 30. We're going to come back to that Vamos a regresar a eso and do the line of the 30 years. y vamos a hacer la línea de los But 30 if we años. start heading into the story of a priest, that becomes a different line. Pero al momento de abordar la línea, If we're going to go into the story of a priest, it pero si becomes nosotros fuésemos a abordar la historia de los sacerdotes, eso sería una línea Jim. diferente. Why did Hermano you say Jim, 27? porque tú dirías año 27. Because that's when his baptism happened, and then he went. Porque allí es cuando acontece el bautismo y luego de allí él va al desierto y luego Began his ministry after that. él comienza su ministerio después del desierto. So this is when, could you say the first part again? Ok, tú pudieras decir la primera parte Baptism. nuevamente, Baptism, porque ocurre el bautismo, Then he went into the wilderness. luego entra en then he el goes into the desierto, wilderness. luego él va al This is the desierto, wilderness. esto sería el desierto, Nach der Taufe geht er in die Wüste. And then he begins his ministry. luego él comienza su In this direction. Yes. Sein Dienst hier in diese Brother Jonathan. comienza su ministerio aquí en esta dirección, hermano Jonathan. I'm thinking in this structure, Estaba Boston pensando Concord, en esta estructura Boston Concord, Exeter, is that Exeter, correct? Or at least you have si a es test. correcto. 27 is the first time you can get tested about the Luego message from ellos tienen John. una prueba, así que en el año Before 27 that, es It's donde not possible that ellos you get tested. son probados sobre el mensaje de Juan, porque John has antes come. de ellos no Round podían here haber he sido starts probados. preaching, Así que Juan and he comienza says, su ministerio aquí es I'm donde él not comienza a predicar, Messiah, y Juan dice, yo no soy el but there's Mesías, someone coming. pero hay alguien que And then viene. here, Y luego aquí you're saying there's a test on the message of John. tú dices que hay una prueba con respecto al mensaje de Juan, Because John's message porque el mensaje de Juan has been predicting the arrival of Christ. se basaba en la predicción de la llegada de Does that make Cristo. sense to everyone? ¿Eso tiene sentido? You're being tested Está siendo probado on the message of John. sobre el mensaje de Juan. When we think of that model, Boston, Concord, Exeter Cuando test, nosotros pensamos sobre ese modelo, Boston Concord Exeter Test, prueba, hermana Tamina, Stop. So it's interesting that when the es second messenger interesante que cuando el comes, segundo mensajero he is the viene, test for the Él message es of la the first prueba. messenger. él se convierte en la prueba del mensaje del primer mensajero.
Sí, but Christ has different roles. pero Cristo tiene There's a roles different role. I'm diferentes. just talking test-wise. Ja, aber Christus hat verschiedene Rollen. Yeah. Sí, Makes it, I think, really profound when we apply it to our reform life. yo creo que tendríamos que A lot profundizar of the cuando things start nosotros there. lo llevamos When a did nuestra these? propia línea de When did reforma. this? When was this understanding first presented? Cuando este entendimiento fue primeramente presentado, It said cross here, 34 AD, Sunday law, 70. que nos dice que la cruz está aquí, luego tenemos la ley dominical alineándose con el año 34, Cross is a fractal. la cruz como la cruz como When un was that fractal. first presented? ¿Cuándo fue presentado eso por primera vez? September last year, early. En septiembre, a principios de septiembre Why? del año pasado. ¿Por qué? Because if you construct these reform lines Porque si tú construyes estas líneas de reforma as they should be como deberían in their primary application, en su aplicación principal, it forces you to make some applications te fuerza a hacer algunas aplicaciones that impact the role of Elder Jeff and FFA. que impactan sobre el rol del anciano Jeff y Impact the role of Elder Jeff FFA and FFA. And make it really clear where the truth is. y hacen muy claro That's cuál why es la these verdad. reform lines were opened up just in time for that shaking. Y es por esa razón que esta línea salió a la luz justamente So yes. antes de ese zarandeo, así que sí. Also, Mark. Yes. Yo también I have a question. I don't marcaría. understand that. Yo tengo una pregunta, no Why- entiendo por qué. Why do you see those implications only when ¿Por you qué tú ves esas implicaciones remodel the line solamente of cuando Christ? tú To remodelas la see línea de Cristo the implications with FFA. para, o sea, do ver this las, in the y las correct way, implicaciones con FFA? Si tú haces This is esto de the la forma arrival of the correcta, second angel. esto sería la llegada del segundo ángel. The second angel arrives at 27 AD. El segundo ángel aterriza en el año 27 después de Cristo. Es públicamente What reconocido. Elder Jeff teaches, Lo que el anciano Jeff because he no enseña, longer builds these reform lines. porque él ya ni siquiera construye He sobre doesn't estas líneas de use reforma. reform lines. Él no usa líneas de reforma. What he teaches, Lo que él enseña, if he still teaches the same consistent thing more than once, Wenn er immer noch si él enseña la misma cosa que en algún momento enseñó, because he seems to change his story constantly, porque él parece que cambia la historia de manera constante, ständig zu ändern, but he did teach lo que él enseñó that at Panium, es que en Panion he's going to pass the mantle, él va a pasar el and at manto, Panium, the second leader of the movement will stand up and take over. y es en Panion cuando el segundo líder del movimiento va a tomar So this is posesión de él. Panium. Así que esto es Panion. Without proving it, I'm saying it's Pentecost. Sin probarlo, yo voy a decir que esto es Pentecostés. So when he constructs this line, Así que cuando él construye he estas says the líneas, first leader ends here él dice que el primer líder and termina the aquí second leader begins. y que comienza el segundo líder. Problem, this is the cross and this is October 22. El problema es que esta es la cruz y esto sería el 22 de octubre. So if he says this is the first leader and this is the beginning of the second, Así que si él dice que este es el primer líder y este es el inicio del segundo and he places them here, y lo ubicas aquí, the problem is el problema es the history of the end of ancient Israel. que en la historia del antiguo Israel, Before the cross, antes de la cruz, you've had the transfer tú tienes la transferencia from John de Juan to Christ. a Cristo. And if this is October Y 22, si este es 22 de octubre, before October 22, antes del 22 de octubre, you had the transfer from Miller tú to tienes la Snow. transferencia de Miller a Snow. In fact, De hecho, Moses, Moisés, when you construct his reform cuando line, tú construyes su línea de he reforma, dies before this waymark. él muere antes de este hito. John dies before this waymark. Juan muere antes de este hito. Depending on your view of the beginning of modern Y Israel, dependiendo de tu visión sobre el inicio del Israel moderno, Miller
Miller dies before this waymark, Miller muere antes de este hito, so the leader isn't even alive here to pass the mantle at Panium. así que el líder ni siquiera está vivo en este momento antes de pasar ah, So if you manto construct para el these segundo. reform lines accurately, Así que si tú construyes estas líneas de reforma de forma precisa, you cannot believe Elder Jeff or Future for America, tú no puedes creer en el anciano Jeff o en futuro para América. which is why I said no one that truly believed in reform lines would ever leave this movement. Y es por esa razón que yo creo que él ya ni siquiera cree en las líneas de reforma que él una vez construyó. Hermana Tamina. It reminded me also of the point we made beforehand when we asked ourselves, why is Me hace what recordar was el it, punto 34? When we talked about the harvest and constructed Christ line, why the cuando, Christ would not be at the close of why the cross would not be at the close of probation. y sobre el por qué la It's a cruz no puede similar thing. estar It will put en, everything way too en el much in the cierre de la, future. de la So you gracia. have Es la like the misma falling cosa. away of Judas way in Él the future, está just shortly before Daniel ubicando, 12:1 and so on. And él we está know this ubicando can't be. la cruz o el hito We have mucho a más allá. permanent problem. Y entonces It's been a problem we've had for 150 years. tenemos un problema permanente. Protestants have the same problem. Tenemos un problema que puede estar alrededor de They push 150 everything años into the atrás. future. Y los protestantes, de hecho, tienen el mismo problema y es que ellos When they colocan push todas las everything into cosas the future, mucho más allá it makes now a hacia el peace and futuro. safety message. Él lo convierte, cuando nosotros hacemos las cosas y las colocamos mucho más allá en el And when futuro, we estamos construct our diciendo un reform mensaje de lines paz y this way, seguridad. Entonces, y cuando nosotros construimos we las líneas de can't push the reforma cross de into esta the future, forma, nosotros no podemos ubicar la cruz or the en leaving el of futuro Judas into the future. o la caída de Judas en el futuro. We can't push the passing of the mantle to the second leader into the future. Nosotros no podemos ubicar el pasar al manto al Because segundo when líder Elder Jeff wants en el to say futuro, that mantle is passed, porque el anciano Jeff quiere decir que cuando ese manto es pasado, when you construct the whole line, cuando tú construyes toda la línea, John the Baptist is dead by Pentecost. Juan el Bautista está muerto para el Pentecostés. Miller is dead. Miller está muerto. Moses is dead. Moisés está muerto. No, in application, it's not literal death. En su aplicación, no en su muerte literal. But you can't place the passing of the mantle here. It has to happen before Pero the tú, first test. pero tú no puedes ubicar el pasar el manto aquí. Tú lo tienes que colocar mucho antes de la prueba. The first test. Mucho antes de la primera prueba. In my mind, the disciples, we know En mi that mente they're los the priests. discípulos sabían And so, you know, que ellos everything eran what happens with the sacerdotes. disciples has to be in the line of the priests. So if we prolong that till the close of probation or so on, we know that this is not the time period of the priests anymore. Everything happens in the time period of the disciples. Todo ocurre en el periodo de tiempo de los discípulos. So this isn't a reform line that I'm building here. Así que esta es una línea de reforma lo que yo estoy construyendo This is aquí. harvest Esta es one. la primera cosecha, Harvest segunda 2, cosecha, harvest 3, tercera cosecha, harvest 4. cuarta cosecha. For us, Para nosotros, for the priests, para los sacerdotes, harvest 1 la primera cosecha is what time period? es qué periodo de tiempo. This is the priests, Estos son los sacerdotes, 19 to 21. 2019 al 2021. Harvest 2 is the Levites, La segunda cosecha son los levitas, 21 to Sunday law. 2021 la ley dominical. World, Mundo, Sunday law to close of probation, de la ley dominical al cierre de la gracia, 144,000. 144.000. Close of probation to second Del advent. cierre de la gracia a la segunda venida. So this is not a reform line. Así que This is the 4 successive harvests. esto no es una línea de reforma, esto solamente son 4 Priests, cosechas Levites, sucesivas. Nethinims or world, 144,000. Sacerdotes, levitas, netineos o mundo y los 144.000. End of ancient Israel. Final del antiguo Israel. Harvest 1, Primera cosecha, harvest 2, segunda cosecha, harvest 3, tercera cosecha, harvest 4. cuarta cosecha. Who is this last harvest for?
¿Quién representa esta cuarta cosecha, hermana Katy? This is modern, Yeah. 144,000. This is ancient. Esto es para el Israel moderno y esta de abajo es para el Israel antiguo. This last harvest Esta última cosecha to the end of ancient Israel. del fin del antiguo Israel. This is the time of trouble. Esto sería el tiempo de angustia. What's this waymark? ¿Cuál es este hito? That this is the end of ancient Israel. Si este fuese siendo esto el final del Israel antiguo, es Patmos. Así que, ¿quiénes son los 144,000? Juan. John. Es Juan. So this is John. Así que tienes a Juan. Who's this? ¿Quién sería este? El The mundo. world. El mundo. You might call them the Gentiles. Le podrías llamar los gentiles. Who's this? ¿Quién serían estos? Church. La iglesia. Church. Iglesia. Number two. Two. Número 2. Church one. Church one. E iglesia número Who 1. is this? ¿Quiénes son estos? Disciples. Los discípulos. So what's this waymark? Así que, ¿qué sería este hito? That begins harvest for the Que disciples. comienza la cosecha para los discípulos. $31. Oh, close of probation. 31. Ah, This is the el cierre de harvest la time gracia. period for the disciples. Este es el periodo de cosecha para los discípulos. Okay, so 34. So you know this is 34. 34. Así que tú sabes que esto sería el año 34. Esta sería la ley dominical. This is the church. Esto es la iglesia. And then it goes to the world. Y luego es llevado al mundo. Church and world. Iglesia y mundo. This is the world. Esto es el mundo. This is the church. Esta es la iglesia. This is the when they go to the second group. Aquí es cuando ellos van a un segundo So this grupo. is Pentecost. Esto es Pentecostés. What's this waymark? Este es el primer hito, The cross. la cruz, In our time period. nuestro periodo de This tiempo. is 2019. Esto sería 2019. 2019. Así que 2019 es la cruz. Is that okay? Eso está bien. So this is the harvest for the first group. Así que esta es la cosecha para el primer grupo. When is leadership passed from the first to the second? ¿Cuándo es pasado el liderazgo del primero al segundo? For ancient Israel. En el antiguo Israel. Antes de la cruz. Es antes de la cruz. Y el anciano Jeff Wants to put it here. quiere colocarlo aquí. So we can see how these lines Así que nosotros podemos ver cómo estas defend the líneas movement. defienden al movimiento. Because this Porque esto is October 22. es el 22 de octubre. And Miller Y Miller has already passed over his leadership ya ha pasado anteriormente su for liderazgo October 22. antes del 22 de octubre. Over here, Aquí, depending on your line, because you can do two in Millerite history, dependiendo de tu línea, porque tú puedes hacer dos en la historia millerita, Miller has already rejected either both the first, second and third angel's messages. Miller ya habría rechazado ambos, tanto el segundo como el Miller has tercer mensaje rejected both the angelical. second and the third angel's Miller ha messages. rechazado anteriormente el segundo y el Or he tercer has died. mensaje angelical. Depending on which of those two lines you build. Ya estaba muerto dependiendo de So you de cannot cómo put tú the aplicas passing esas of the dos mantle líneas. here. Así que tú no puedes ubicar el pasar el manto Which aquí, means leadership must have already passed before the shut door. porque ya tú sabes de que el liderazgo tiene que ser pasado mucho antes de Does que that se make cierre sense, la Brother gracia. Jonathan? Eso tiene sentido, hermano Jonathan.
so far, but I couldn't follow with hasta ahora, pero everything. yo no pude seguir todo. I'm still stuck in my head. Todavía sigue metido en mi cabeza Why we need porque to nosotros rearrange. necesitamos Even though I see the redefinir, structure incluso with Sunday viendo la Law estructura 34, de la ley close dominical of probation 34, 70, cierre de la gracia, I año don't have a 70, problem yo with no that. tengo un problema con But eso. the question El itself, problema why es, we need to la pregunta en sí change misma that line es por qué in order nosotros to see why necesitamos cambiar la FFA is línea a wrong, fin de ver cómo FF está I mal. didn't understand Yo from no that entiendo perspective. eso But you desde can esa move on if you perspectiva, want to. pero si tú quieres puedes continuar. No, yo no Then we can quiero. talk about it. Ah, entonces quieres hablar sobre If you eso. put the cross here, Si tú fueras a colocar la cruz aquí, Yeah. how do you know how to behave? ¿cómo tú sabes cómo comportarte? Who's Judas? ¿Quién es Judas? Who's right, who's wrong? ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Quién está en lo equivocado y quién está en lo cierto? Unless you know right where you are in a reform line, A menos de que tú sepas dónde te encuentras en una línea de you don't know reforma, how to behave. tú no sabes cómo comportarte. So the only safety is having that reform line constructed. Así que nuestra única seguridad consiste en construir una línea de reforma apropiadamente. Okay, I Ok, understand that. entendí entendido And if you eso. construct it properly, Y si tú la construyes de forma apropiada, there's 4 harvests. hay 4 cosechas. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? De que hayan 4. I understand that. Entiendo eso. So you understand that that first harvest, Así que entiendes que esa primera cosecha for us it begins in 2019. para nosotros comenzó en el año For them 2019. it was the cross. Para ellos fue la cruz. And you understood that before the cross, Y entendiste que antes de la cruz, John was the leader of a movement. Juan era el líder del movimiento. He had disciples. Él tenía discípulos. And then he passed the mantle, Y luego él pasa el manto, the leadership, el liderazgo and the disciples to Christ, y sus discípulos a Cristo, the second angel. al segundo ángel. Okay, for me, I would mark que this para mí- round about the baptism. Yo marcaría eso como siendo el bautismo. Sí, Mhm. yo también. So what you're saying, Así que lo que tú estás diciendo, Then I'm asking myself, okay, what entonces yo me has estoy now this preguntando a mí passing mismo over the qué mantle quiere to do decir with the todo esto harvest, which del is pasar el in manto con la Christ's time cosecha en el around 3 tiempo de years later. Cristo, because John is Elder Jeff. porque Juan tipifica al anciano Jeff. And what Elder Jeff's argument Y el argumento del anciano Jeff es is that he has never stopped being a leader. que él nunca dejó de ser el líder. And we're over here after the cross, Y nosotros estamos aquí en la cruz, and John is still the leader of the movement. arriba, y Juan sigue siendo el líder del movimiento. And we should be following him. Y que nosotros deberíamos entonces de estarlo There's siguiendo no a él, second leader until Panem. porque no hay segundo líder sino hasta Pania. Okay, I understand that, Okay, but this entendí infers that eso. the changing of the Pero- leadership happens at the cross, as you just said. Because we are after the cross, John is still the leader. But how I understand this is John isn't the leader anymore since Lo que yo entiendo es que Juan 27. no, That's my struggle at the moment in my head. es que So Juan John dejó de ser el líder en el is año going to 27. baptize Christ here, En eso es lo que yo tengo problema. Así que Juan va a but bautizar a Christ doesn't Cristo begin aquí, public ministry. pero Cristo no va a iniciar su ministerio público He goes aquí. into the wilderness, Él entra en el desierto, comes out of the él wilderness, sale del desierto, he goes to Cana. él va a Caná, His mother says, su madre le dice, do a miracle, haz un milagro, and he says, no, y él dice, no, my time hasn't come yet. mi tiempo no ha llegado. He doesn't formally begin his ministry until the first temple cleansing. Él no inicia formalmente su ministerio público, sino hasta la primera purificación del templo. So it might be only months for them, Así que quizás fueron solamente unos meses para but él, John is still the visible leader pero Juan sigue siendo el líder visible. from the baptism to Desde when el- Christ cleanses the temple. Desde el bautismo hasta el momento en que Cristo purifica el templo por primera vez. We haven't yet done that fractal level. Nosotros aún no hemos diseñado eso a un nivel de fractales, pero si lo fuéramos a hacer, I would suggest the following. yo sugeriría lo siguiente. You have the arrival Tienes la llegada of the first del angel. primer ángel. At the baptism, En el bautismo,
In 27, En el 27 you have the arrival of the second angel. tienes la llegada del segundo ángel, But he doesn't formally begin his work pero él no comienza su obra de forma formal, sino hasta la primera purificación del templo, which becomes the empowerment of the second angel. lo cual se constituiría como siendo el empoderamiento del segundo ángel. En ese momento, Cristo es empoderado para iniciar su ministerio. And between the baptism Y entre el bautismo and the first temple cleansing, y la primera purificación del templo, John is still leading that movement, Juan aún sigue liderando ese movimiento. which is why when you come to Cana, Y es por esa razón que cuando nosotros llegamos a Caná, Jesus says, Jesús dice, my time has not come. mi tiempo aún no ha llegado. He's not yet ready to Él be aún no está open listo para ser abierto about who he is. con respecto a quién es Él. If we make Si application nosotros today hiciésemos la aplicación hoy on this fractal level, a este nivel de fractales, you have tienes a 1989, 1989, 9/11, 9/11, 2014, 2014, and I'm saying y yo estoy diciendo Cana is 2012. que Caná es The 2012 second angel y el segundo ángel already made himself publicly visible ya se hizo públicamente visible in 2012 en 2012 when he predicted time. cuando predijo el tiempo. Elder Parminder was visible in El 2012. anciano Parminder era visible en 2012. Did the impossible, Hizo lo imposible introduced time setting, en introducir la definición de but he tiempo, was not yet the leader of the movement. pero aún no era el líder del movimiento, Like Christ did something at Cana tal como cuando Cristo hizo that he algo en wasn't Caná, supposed to do. He worked a pero miracle no se suponía que debía de hacerlo. Él hizo un before he was milagro supposed to be recognized. antes de que se supo, desde que Because he se had not suponiese que begun his fuese public reconocido, ministry yet. porque aún no había iniciado su But he ministerio does something público, pero él hace To algo give people a reason for their faith. para darle una razón para la fe de las And we'll look a personas. little more at Cana. Y nosotros lo vemos como en las bodas de Caná. Elder Parminder did the same. El anciano Parminder hizo lo He mismo. doesn't take leadership till Él no 2014. toma el liderazgo sino hasta el año 2014, But he's already pero él ya done something hizo algo. in 2012 that makes him publicly visible, known. En 2012 él se convirtió en públicamente conocido. So I promised I wouldn't go far over time. Así que prometo que no nos vamos a exceder de So tiempo esta I vez. agree that this is waymark is the baptism. It's the arrival of the second angel. Así que yo estoy de acuerdo de que en el bautismo es la llegada del segundo ángel. So we have our 5 key waymarks. Así que tenemos a nuestros 5 hitos principales. 4 BC, 4 antes de Cristo, 27 AD, 27 después de Cristo, 34, 70 and 100. 34, 70 y 100. We've already begun to look at the fractals that we have these 4 harvests. Nosotros ya comenzamos a ver a nivel de fractales que tenemos estas 4 cosechas. Priests, Levites, Nethinims, 144,000. Sacerdotes, levitas, netineos y 144,000. You had the disciples, Tú tienes los discípulos, the Jews at Pentecost, los judíos en Pentecostés, the Gentiles, los gentiles and John the y Revelator. Juan el revelador. So we have 4 in their time period as Así que well. tienes 4 en ese periodo de So tiempo. we already have a solid structure. Así que ya nosotros tenemos una estructura sólida Now we just have to fill it in. y ahora solamente Kneel with me, we'll close in. tenemos que agarrarnos de ellos. Así que si pueden por favor conmigo arrodillarse, vamos a orar, a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre en el cielo, thank you for these reform lines. gracias por estas líneas de We reforma. understand how they give us a reason for our faith. Entendemos que nos dan una razón para nuestra fe. I pray, Lord, that you'll continue to open up truth to your people. Oro, Señor, para que tú continúes abriendo verdad para tu pueblo. We realize we are in a time period Nos damos cuenta que estamos en un periodo de tiempo that you have called the time of trouble. que tú has llamado como el And tiempo de we feel all angustia. around us Y ya lo sentimos en nuestro derredor, that we are not in control, que no estamos al control, not of external events, no de los eventos externos, not of our own travel or plans, no sobre nuestros propios problemas o but we planes, continue to do what's laid in front of us. pero estamos continuando intentando hacer lo que está delante de nosotros, intentando confiar
that out of all of this, de que a pesar you de will todo enable esto, us to do our work. tú nos estás capacitando para hacer nuestra obra. I pray this in Jesus' name. Oro esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.